Si decíamos, ¿cuáles son los determinantes para hacer posible una posible segunda Argentina postindustrial? Hemos hablado de la La pacificación. pacificación. Toquemos, hay algunos puntos más. Por ejemplo, el tema de la recuperación de la identidad nacional, que tiene bastante que ver con aquellas dos primeras etapas de la proto-Argentina Hemos y la hablado primera mucho. Argentina Pero es un agropecuaria. determinante. Cultura y formación. O sea, ¿qué opina sobre este tema? Bueno, la Argentina en este momento le ha dado una importancia enorme a la recuperación de la economía porque realmente estábamos con gente que tenía hambre. Teníamos 50% de pobres. Ahora, a la par, tenemos que estar trabajando día y noche en la comunicación social, en la programación de las escolares en todos los niveles, para poder recuperar lo que alguna vez fuimos. Hoy se habla de que los chicos de sexto grado no entienden lo que leen. Yo le puedo decir, con 45 años de profesor universitario, que me llamaba la atención que en los últimos años en que estuve dando clases, no había un solo licenciado en ciencias políticas, en relaciones internacionales, que es donde yo estaba, en el último año de la carrera, que conociera la historia de su país, el mínimo de la historia, que me podría explicar qué era la batalla de Maipú. Me decían que era acá en la provincia de Buenos Aires. Es decir, llegamos a un ignorante total. ¿Por qué? Porque hay un vaciamiento enorme de conocimientos básicos. Ese hombre hay que volver a recapacitarlo desde el punto de vista de la instrucción, pero lo fundamental es la educación. La educación va al espíritu, no a las destrezas. Yo instruyo en las destrezas. Ahora tengo que instruirlo para la etapa que viene, la del conocimiento, la del trabajo de los robots en los talleres, no de los hombres. ¿Y qué hacen los hombres? Y tienen que emplear la cabeza, Sí, el juicio no los crítico. brazos. Sí. Hasta ahora resulta que los instruían para emplear los brazos. Ahora hay que emplear la cabeza. Usted sabe que el gobierno actual habló desde un comienzo de reformas de primera generación, reformas de segunda generación y de tercera generación. No podemos esperar. En estrategia es imposible atacar todos los frentes en simultáneo, Así usted es. eso general lo sabe bien. Pero hay que trabajar ya. Claro. En ese sentido, es muy importante tanto las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que vienen ahora, y las elecciones de medio término de Digamos octubre, por qué. Digamos para por qué. poder No es implementarlas. porque es la provincia grande o de muchos electores. Es porque es una base, una plataforma revolucionaria lo que hay en Buenos Aires. Hay que barrerla. No puede ser que tengamos una isla revolucionaria dentro del país, con un soviético a la cabeza. No, se terminó. Eso hay que barrerlo y limpiarlo, porque los que votan esto en la ignorancia de los andurreales de la orilla son las víctimas, que ignoran que son a su vez explotados por esta gente, Sí. por una ideología. Y en ese sentido, como determinante, la recuperación del Estado institucional nacional, provincial y municipal. Así es. ¿Cómo lo ve esto digamos, como factor determinante para recuperar la Argentina? Bueno, sencillamente se lo digo así. Poder judicial, colonizado por un partido político que prácticamente tiene el 50% del poder interno. Justicia legítima. No obedece a la Constitución ni a los códigos. Obedece a un partido y a una ideología. Fuerzas Armadas. Estoy hablando del núcleo duro del Estado. Razón de fuerza y fuerza de razón. Sin planeamiento estratégico, que es el que indica la misión que van a tener y los equipamientos que corresponden. ¿Podemos comprar sistemas de armas sin el plan? Cuando yo le digo a usted, vamos a comprar un vehículo... Poder se puede, sería bastante inútil hacerlo. Me va a decir, Carecía recursos. ¿para qué lo quiere el vehículo? ¿Para transportar ladrillos, quesos
o llevar la familia de vacaciones. Indudablemente que el vehículo va a ser distinto. Si no hay plan, ¿cómo voy a ir a comprar? Entonces, el plan estratégico es el que mueve la inteligencia estratégica. La inteligencia estratégica es la que me permite saber las circunstancias. Entonces, si yo logro recuperar quién soy, si yo logro establecer los destinos del país, los objetivos a lograr, y entiendo las circunstancias, tengo resuelto el problema. Es la sapiencia política que aprendí de aquel hombre de la montaña, que era analfabeto y había resuelto todos los problemas de su vida en el aislamiento de la montaña. El país de él tenía todo resuelto. ¿Cómo lo hizo? Con esas tres cosas. Sabía quién era, sabía que su conocimiento era limitado, había un ser superior que podía aconsejarlo, le preguntaba, tenía credibilidad, tenía un credo, tenía fe, sabía que era el objeto de su vida y entendía todas las circunstancias, a punto tal que la entendía que las dominaba y la aprovechaba para vivir. No le faltaba nada. Y cuando vi Usted se todo refiere esto, a su tesis sobre la diferencia entre sabiduría y erudición. así es, vi un sabio analfabeto Mm, y no un erudito de la facultad que me hablaba todo el día y no me enseñaba nada. sí. Lo ideal sería la combinación siempre de las dos cosas, ¿no? Indudablemente, Que por suerte existe. indudablemente. Ahora, para poder tener un gran político, necesito un sapiente político. Un sapiente. Rommel no era oficial de Estado Mayor, fue el mejor estratega alemán de Claro. la Segunda Guerra. Ahora, volvemos a la, digamos, al, al- a la- al pensamiento de Café, ¿no? O sea, qué baja, qué bajo que ha sido la capacidad estratégica en la dirigencia argentina en las últimas décadas, ¿no? O sea, Yo en todos los diría, ámbitos, ¿no? el resultado, si usted quiere cosechar, tiene que sembrar. No hay cosecha. El que duerme todo el día y mira al vecino que está levantado a las 4 de la mañana con el arado y dice, qué piola soy yo que duermo todo el día. Claro, llega el momento de cosechar y tiene que ir a pedirle para comer a ver si le da algo. Esa es la Argentina. La Argentina tiene que hacer el esfuerzo de sembrar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener buenos maestros. Volver a Sarmiento. Si hay que traerlos de algún lado, habrá que traerlos. Pero hay que mejorar, indudablemente, no dejarle la enseñanza en manos a los sindicalistas. Sí. ¿Cómo le voy a No, dar la enseñanza de los hijos, de nuestros hijos, a un sindicalista? Que maneje por una ideología o un capricho o un sueldo los contenidos que tiene que tener ese hombre para que resulte ser un ciudadano de bien, un argentino de bien. No es así. la recuperación del Estado nacional, provincial y municipal, ¿tiene alguna otra reflexión? Porque hasta ahora mencionamos como determinantes para poder hacer posible esa segunda Argentina, luego de la fallida Argentina industrial, ¿no? Así es. Hablamos de la pacificación nacional como un requerimiento casi de base, la recuperación de la identidad nacional, todo el tema que usted habló de la cultura, la formación, la educación. Luego tocó el tema de recuperar el Estado nacional, provincial y municipal. Así es. Así es. ¿Quiere agregar algo más sobre ese punto? Porque tendríamos muy vinculado con esto la recuperación de la esencia de la Constitución del 53 y del 60, ¿no? Ese párrafo está ahí puesto porque hemos creado en el 94 una constitución híbrida. El híbrido no es ni chicha ni limonada. La Argentina nace liberal, nace con la idea de la libertad. En nuestro himno decimos libertad, libertad, libertad. Si Sí. alguno no lo entendió, lo repetimos.
Los señores que fueron en el 94 a reformarla querían, primero, sacar al régimen federal, pero no lo podían decir, lo ocultaban y buscaron la forma de hacerlo unitario, en particular con el manejo de los impuestos. Segundo, no podían decir que querían hacer una constitución socialista, porque el país nació liberal. Entonces llegaron a la mitad de camino. Querían un primer ministro y llegaron solamente a la jefatura de gabinete. Y nos recrearon la multiplicidad de diputados y senadores, burocracias enormes, totalmente corrompidas por los negocios, por una carrera en donde el más infeliz de la familia era destinado a la política, porque no servía para otra cosa. Y ahí, en todo caso, se dejaba millonario y llamaba a toda la familia alrededor de él para obtener dinero del Estado. Esto es lo que estoy tratando de decir. Tenemos que corregir todo esto. El Estado no tiene que ser un aparato burocrático para los inútiles. No tiene que ser el espacio de la corrupción y de la ineficiencia. El paradigma fue Alberto Fernández. Ahí lo tenemos el caso, que es lo que lleva a que la juventud reaccione, porque es el escándalo. Y el extremo lleva al otro extremo. Ahora tenemos que ir a un equilibrio, paso a paso. Pero la recuperación del Estado es la recuperación del Estado necesario, no del Estado burocrático, ni del Estado totalitario, ni del Estado ideologizado del comunista arrepentido. Sí. Ahora, esa reacción a todo este proceso de desgaste que lleva décadas termina en Fernández, siempre acompañado en los últimos más de 10 años por la señora de Kirchner, ¿no? Es ella la que lo claro, nombra. Yo le llamé tartufo a este hombre siempre, porque sí. fue un contratado para salvar el problema judicial. No lo salvó. No lo salvó. Digamos, tenemos una oportunidad ahora, más allá de lo que algunos pueden criticar de las formas, o digamos, hay una oportunidad que tiene la Argentina en este año 2025 de profundizar un rumbo en muchas de las reformas que estamos hablando, ¿no? Para eso, ¿cómo ve el tema de las de los ciclos eleccionarios que vamos a tener, tanto en provincia de Buenos Aires? Varios provinciales ya ocurrieron o van a ocurrir, y fundamentalmente la elección de mitad de término en octubre. Cada vez que me hablan de la oportunidad, me acuerdo de mi padre. Yo era chico y él, que era un hombre muy formado, un trabajador impresionante y de una honradez a rajatabla, me decía: vas a tener oportunidades en tu vida si las ves. Si la oportunidad pasa, no vuelve. Uh-huh. La Argentina ha tenido oportunidades enormes. Nunca las pudo ver. Por eso estamos hablando de estos temas. Claro. La oportunidad está. Estamos, como lo dije reiteradamente, en el umbral. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Damos el paso al frente o el paso atrás? Bueno, ciertamente hay una puja muy fuerte por todo lo que usted habló de revolución, antirrevolución. Contra. O contrarrevolución. El anti es defensivo, sí, el contra es ofensivo. Ok, que es claramente contrarrevolución, es ofensivo. Y lo que podemos esperar de aquí a septiembre y a octubre son enormes esfuerzos por mantener los status quo. Hay muchas corporaciones, digamos, no solamente políticas, ¿no? Usted habló de justicia legítima, Claro.
tiene copado 40-50% del sistema de justicia. Hay intereses también de parte del empresariado. Lo tenemos, Digamos, lo que usted estaba diciendo es la experiencia de Macri. Macri, que había empezado esto, a los 2 años, paró y retrocedió. Y volvieron. Si queremos que vuelvan, no demos el paso adelante, demos el paso atrás y van a volver tranquilamente. Acá hay que tomar una decisión y esa decisión es un esfuerzo. No hay victoria sin esfuerzo, sin sangre. sí, digamos sin esfuerzo, para que no confundir a nuestra audiencia. Claro, me voy a la victoria militar, ¿no es Sí, cierto? claro. Pero Digamos, aquel que no quiere actuar, indudablemente es está que perdido. al final, esto lo veníamos conversando hoy en el auto, ¿no? O sea, qué importante que es el coraje finalmente, ¿no? El audacia. En la estrategia, porque a veces ciertos tecnócratas ven la estrategia como un juego, digamos, puramente intelectual, o aún peor, lo confunden con el simple planeamiento, ¿no? Pablo, usted empleó la palabra coraje y me obliga a explicársela. Sí. ¿Quién tiene coraje? El que tiene objetivo. Ujú. Usted tiene miedo y yo también. Somos seres humanos. Sí. Ahora, ¿cuándo supero al miedo? Cuando tengo un objetivo y tengo la fuerza voluntaria, la fuerza íntima en mi máquina para alcanzar el objetivo. ¿No percibe que la sociedad argentina en una buena parte, eh, inclusive fruto del hartazgo y de la derrota continua de tantas décadas, está empezando a poder vislumbrar ese objetivo que pueda movilizar finalmente al país? Hay dos formas de entender al buen camino. El racional o el que me impone las circunstancias. Cuando usted le explica a su hijo o a su alumno cuál es el camino, racionalmente, emotivamente, puede ser que él lo asuma y lo haga. Y está aquel que no tiene máquina y dice, no, ¿quién lo va a obligar? Las circunstancias. El hambre, la enfermedad, la familia que se cae, eso lo va a obligar. Entonces, la Argentina, que no ha tenido el padre conductor para el esfuerzo, eso es lo que tiene que lograr. Y eso es lo que tiene que lograr el actual presidente. La resiliencia de la nación para seguir en el esfuerzo y explicar el por qué. Si bien sabemos que la mayoría del electorado va a seguir lo emotivo y no lo racional. Políticamente es así. Es decir, motivar a través de la emoción. Y en el alto nivel racionalizar con el grupo que tiene que encontrar la luz que ilumina el camino. Bueno, políticamente hay que manejar esos dos niveles, sin ninguna duda, si no sería utópico poder conseguirlo, movilizar a la sociedad y obtener los resultados buscados. ¿Qué condicionantes cree que hay para esta segunda Argentina? Si bien hablábamos, digamos, que los determinantes eran la pacificación nacional, son la pacificación nacional, la recuperación de la identidad nacional, sobre todo con un trabajo de mediano y largo plazo en materia de recuperación de cultura, educación, formación. Habíamos dicho la recuperación del Estado institucional. Claramente no lo mencionamos específicamente, pero hace falta una fuerte reforma del sistema de justicia en la Argentina. Lo dijimos. Lo dijimos. Dimos el caso de que o se sanea a sí misma y se redime, o recuerde que la justicia es el único poder que no se elige a través del voto. Sí, pero por eso ahora vamos a hablar de los condicionantes
y vamos a volver al tema de la justicia. Claro, le digo esto Pero- porque usted puede, a través del voto, corregir al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, Sí, pero ambos son los que tienen que corregir a la justicia o que la justicia se autorredima. Lo mismo ocurre con las Fuerzas Armadas. sí, Las Fuerzas Armadas tienen la capacidad para poder corregirse desde adentro o que desde la política se la corrija, ujú, ¿no es cierto? sí, De modo tal de tener el óptimo en lo que hace a la fuerza. sí. Fuerza de razón, razón de fuerza. Es la última ratio. La necesitamos porque no hay solamente zanahoria, hay garrote. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque somos humanos. Es la naturaleza humana. Sí. Y eso exige estas formaciones, estos elementos básicos para poder funcionar adecuadamente. General, llegado hasta aquí, ¿cuáles son, a ver, toda estrategia eh, juega también con riesgos, tiene que manejar los Así es. riesgos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las amenazas estratégicas actuales, las Bueno, principales que usted ve, por ejemplo, en términos de la recuperación de este núcleo duro del Estado que usted estaba así es. mencionando? Bien. ¿Y en qué consiste ese núcleo duro? Bueno, esto es central dentro de los condicionantes. Nosotros tenemos, en lo que hace a la seguridad nacional, una legislación hecha por los simpatizantes de los elementos ilegales armados de la década del 70. Esos simpatizantes nos dejaron una ley de defensa en donde está prohibido planificar las verdaderas amenazas internas de la nación argentina, cuando en el mundo el 99% de los conflictos son conflictos internos. Es decir, esta gente que hizo esta ley le salió el tiro por la culata como Ambrosio. En el momento en que los conflictos eran internos, ellos dicen que no hay problemas estratégicos dentro de los límites de la Argentina. Toda responsabilidad interna de la Argentina es policial. Y llegamos al escándalo de no entender nada de esto cuando en vez de unir a lo que está incardinado, el delito común como camino a la agresión estratégica, hace de que en el mundo haya secretarías o ministerios de seguridad nacional que abarquen lo estratégico y la seguridad pública. En la Argentina esta gente descubre, en reemplazo de la seguridad pública, la seguridad interior, con lo cual aparece, no dicho, una seguridad exterior, y ahí la ponen a las Fuerzas Armadas, fuera del país. Quiere decir que el país argentino no tiene defensa, no tiene anticuerpos ante la agresión natural interna, que la hay. El riesgo estratégico es la pérdida del Estado institucional, la pérdida, vaciamiento de las instituciones. Ese es el riesgo. ¿A través de qué? De la compra de voluntades y de la penetración del entrismo ideológico en el Estado. Caso, Poder Judicial, justicia legítima. Por eso, el núcleo... Caso de la Iglesia, institución no del Estado, penetrada por los curas de la liberación. Bueno, esto se reproduce en el resto. Sí, un comentario ahí respecto a lo que dijo. Esa separación y que supuestamente les puede haber salido el tiro por la culata como Ambrosio, en realidad no fue en parte buscada, porque premeditada, porque finalmente, por ejemplo, la penetración del narcotráfico en la Argentina, que ha crecido fuertemente en las últimas décadas, en parte ha sido posible y, digamos, lugares con alto nivel de penetración, no solamente, digamos, de las redes de narcotráfico, sino de la compra de voluntades de políticos, de jueces, de las mismas, en algunos casos, las mismas policías provinciales.
se han dado de la mano de haber podido hacer esta separación que usted decía previamente, ¿no es cierto? Entonces, hay inclusive una cantidad de pruebas respecto a los contactos entre la política y el narcotráfico en la Argentina en las últimas décadas. Absolutamente. Entonces, Pero esa es la amenaza. Estamos hablando del riesgo. sí, El riesgo es la pérdida del Estado. claro. Y eso Si eso continúa, digamos. es un vaciamiento institucional. Así como hay un vaciamiento de YPF o qué sé yo por hacer negocios, hay un vaciamiento institucional del Estado. Entonces aparecen los cascarones. Las Fuerzas Armadas tienen para los desfiles, para la ceremonia, para asuntos civiles, para la defensa civil, pero las Fuerzas Armadas no están en la Constitución para eso. Están para sostener a la soberanía del país frente al enemigo real. ¿Cuál es el enemigo real? El de la amenaza real. La amenaza es el narcoterrorismo asociado con el remanente revolucionario y el globalismo. Ya lo habíamos explicado antes. Es el enemigo complejo que tenemos dentro y que está operando electoralmente actualmente, en este momento. Sí. Entonces, si yo tuviese planeamiento estratégico y la Argentina no lo tiene, tendría inteligencia estratégica. Es imposible tener inteligencia si no hay plan. El plan se sustenta en un supuesto, porque Claro. no tengo la bola de cristal. Tengo que suponer por proyección o por proferencia el escenario de futuro. Tengo que decirle al aparato de inteligencia, búsqueme el acierto o error que hay en el supuesto para mantenerlo o cambiarlo al plan. Sí. El plan es un órgano vivo. Todo esto no ha sido tenido en cuenta. No, Hace 40 años que rige un elefante imposible de cambiar. Es decir, nadie puede tocar esas leyes. Entonces, la recuperación del núcleo duro, sí, digamos, esto es un tema, lo que usted está explicando es un tema absolutamente básico en estrategia. Aplicado, se puede aplicar a estrategia de defensa y seguridad, se puede aplicar a estrategia política, se puede aplicar a estrategia empresarial. O sea, la inteligencia siempre precede las operaciones, decíamos, ¿no? O sea, lo tiene que alimentar. Pero la recuperación del núcleo duro como condicionante, entonces, tiene que ver con estas leyes, por ejemplo. Exacto. Tiene que necesariamente que cambiar esas leyes. Sí. Esas leyes son perversas, van en contra nuestro. Cuando esas leyes salieron, 88 y 91, yo recién pasaba a retiro. Me sentí tocado, porque yo era el autor del borrador de la ley. El doctor Yadós, José María Yadós, Sí. la llevó de mi despacho, la entregó. Estuvo 4 años en estudio en las comisiones de defensa. Y ahí un grupo, que los conocí perfectamente bien, porque había varios ahí que habían sido cadetes míos en el colegio militar, trabajando. Fueron los que dijeron, descubrimos la piedra filosofal. Dividamos a la defensa en interna y externa, al ejército afuera. Cuando fui a hablar con ellos, con los senadores, reconozco un solo senador y lo voy a nombrar, en homenaje a que fue el único que me dijo la verdad. Todos los demás me mentían en la cara. Eduardo Menem me dijo, usted tiene razón, general. Esto es una vergüenza, pero con este Congreso no podemos tener otra cosa. Hay que esperar la oportunidad de cambiar esto. Fue el único. Todos los demás me decían, general, tiene que reconocerme que el golpe de Estado militar nos lleva a esta situación. El golpe de Estado fue cívico-militar y los militares eran los minoritarios. En particular el golpe que usted cita del 76, porque yo vi cómo lo preparaban los partidos políticos, con 4 generales que lo apoyaban. Pero la masa de la fuerza, entre ellos estaba yo, que fui y estuve a punto de irme de baja, porque dije, es una barbaridad
que en el ámbito de una guerra abierta contra el proceso revolucionario vayamos a un estado de excepción. Yo era profesor de ciencias políticas en ese momento. Sí, usted estaba en contra. Y me dijeron, esto está resuelto, el golpe de Estado se va a dar. Estoy hablando del año 75, mes de octubre. Y ya yo sabía quiénes iban a ser los gobernadores, quiénes iban a ser los embajadores, quiénes iban a ser los intendentes. Todo eso jugado por estos señores políticos, que después sacaron la mano. Sí. Donde dicho sea de paso, No era el golpe de Estado no la solamente el razón. peronismo, sino que el radicalismo también estaba presente ahí, ¿no? Eran O sea, justamente los promotores del ERP. sí. General, entonces, los condicionantes para hacer posible la segunda Argentina, estábamos hablando del núcleo duro, hablamos de las leyes, hablamos del tema de la justicia, hablamos del tema de el rol y la recuperación de las Fuerzas Armadas. ¿Qué otro tema hay como condicionante, digamos, específicamente respecto a los que pueden ser los acuerdos de seguridad regionales? Bueno, al respecto, hay que entender esto. Las amenazas que tiene la Argentina las tiene el resto de Iberoamérica. Es decir, el agresor es un agresor internacionalizado. Razón por la cual, si yo aprieto en un lugar y los otros no lo hacen, se desplaza y vuelven. Quiere decir que tenemos que lograr con los pares, y yo pienso que pronto vamos a hacer unos cuantos. Lula se está cayendo, Petro se está cayendo, Boric se está cayendo, que son los centrales. Con los pares hay que lograr un acuerdo de seguridad colectiva y defensa común. Es decir, tenemos que tener un Estado Mayor conjunto combinado, planificando para el continente iberoamericano, con un problema que nos abarca a todos y daña al mundo entero, que es el narcotráfico de la cocaína. Petro, y con anterioridad Santos, hizo de que la superficie de coca en Colombia se multiplicara por 4. Están exportando 3.000 millones de toneladas. Es una riqueza enorme para el cartel principal que son las FARC. Sostén del proceso revolucionario en todo el continente. Sí. Entonces, esto tiene que ser abarcado por un comando unificado de carácter estratégico. Y a la par tiene que haber indudablemente un comité como lo tiene la NATO, de modo tal de que esto funcione con mando político y desarrollo planificado estratégico militar. Yo quisiera resaltar ahí, esto también es parte de la comunicación política, ¿no? Desde la política, porque, a ver, esto que usted está proponiendo no es una mala palabra, es encontrar la forma de combatir flagelos sociales tremendos que tienen que ver con el narcoterrorismo, ¿no? El tema, esto empezó con el petrodólar y hoy está sostenido por el narcodólar, porque el petrodólar cayó, era en la época de Chávez. Este reemplazo está presente. Y el problema que tenemos de narcoterrorismo en la provincia de Buenos Aires es muy superior al de Rosario, pero está callado, Está contenido. silenciado. Salió en un momento a la luz porque hubo un intendente que se paseó con una niña en un yacht en el Mediterráneo. Y ahí cayó. Eso es una muestra, es la cabeza del iceberg. Todo esto está dominando la provincia. Sanear esa provincia va a llevar años. Sí. Y si tiene buen pulso, quien gobierne a esa provincia en el futuro. Porque no es fácil de resolver. El poder que tienen económico, financiero, es enorme. De ahí entonces está esa propuesta como condicionante para llegar al proceso de pacificación. Eso tiene que ver con una
de los elementos internos de pacificación. Tenemos dos estados de guerra. El interno, que tiene a este elemento como central, y al externo, en el Atlántico Sur, que lo podemos resolver con Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene la firma de Churchill en el Acta del Atlántico, la devolución de las colonias. Sí. Y ahora hay un Estado que se siente fuerte, que ha recuperado a las instituciones, que ha recuperado la economía y que tiene una sociedad que ha planteado un futuro. Sí, respecto al tema del narcoterrorismo, y ya pasamos del tema, digamos, no es solamente que está ocurriendo en países como Colombia, con el aumento de la superficie, etcétera, que usted acaba de mencionar, sino que Venezuela es un narcoestado, digamos, con Venezuela fuerzas es la militares que han plataforma de formado irradiación. el cartel de los soles, ¿no? O sea, Claro. El cartel de los soles es apoyado por las mismas Fuerzas Armadas. es de intermediación de transporte aéreo, naval y terrestre. Se lo ha dado Chávez a las Fuerzas Armadas. Y lo primero que hace Trump es a todos los multimillonarios venezolanos, generales, almirantes, que vivían en Miami, le saca todas las propiedades Sí. a estos multimillonarios. Es lo que puede hacer. Ahora le dio 6 meses a la OEA para liquidar el tema de las elecciones fraudulentas. De lo contrario, le quita el 50% del presupuesto. Sí. Con lo cual, tiene un ultimátum la OEA. Ya cambió la cabeza de derechos humanos, del órgano de derechos humanos interno de la OEA. Ahora hay un hombre que responde a la contrarrevolución, una mujer. Eso está. Ahora viene lo otro. Es decir, esto está totalmente encaminado, hay que entenderlo. Y ahí va la Argentina encaminada como primer país que se alinea en esa dirección. Sí. Eso es un signo positivo. Tal vez haya algunos riesgos en el resto de los países de Latinoamérica. Digamos, esperemos que los países que han sido históricamente más estables, ¿no? En Latinoamérica, como lo son Chile y Uruguay, no sufran deterioros significativos, ¿no? En materia de seguridad y de narcotráfico. Esperemos que eso no ocurra, ¿no? En este momento los dos están dependiendo del Foro de San Pablo. Lo cual representa un riesgo estratégico.